posible. Lo hemos conseguido, pero bueno, siempre se aprende. Al final se aprende. Bueno, esto es un aprendizaje, Xavier, como todo, ¿no? Exacto. Bueno, ya pensaba que lo íbamos a dejar, así que bueno, pero no lo hemos conseguido y ahí quedará grabado para la gente, así que ya está bien. Tendremos menos ratito porque tú no tienes mucho tiempo, así que espero que podamos compartir en otras ocasiones. Pero bueno. Bueno, hoy te he querido invitar, Xavier, porque bueno, hemos compartido mucho también por WhatsApp, has sido mi tutor, supervisor en la escuela y bueno, hoy ya sabes que estoy como haciendo un poquito más de visibilización de mi trabajo y el abordaje en el que lo estamos haciendo y sin duda no creo que no haya nadie mejor que tú para poder hablar de ecología de sistemas humanos y ayudar un poquito a la gente que me sigue, el que entienda un poquito de esta mirada, de dónde surge y cómo es el abordaje que se realiza desde allí, ¿no? Muy bien. Pues vamos a empezar por donde quieras. Bueno, eres el director de la Escuela de Terapia Ritzana. A mí me gustaría que explicaras un poquito qué es la ecología de sistemas humanos, cuál es este abordaje, esta disciplina y de dónde surge. A ver, Ecología de Sistemas Humanos es un proyecto. Es un proyecto que forma parte de lo que se denomina paradigma de la ecología global y, por tanto, forma parte de un paradigma científico que es una alternativa e interdisciplinar a la forma de percibir la realidad y las disciplinas científicas en su globalidad. Entonces es un proyecto que empieza Capra, un físico californiano, siguiendo también la visión de Camogan, el cual filósofo francés que es uno de los primeros de plantear la importancia de modificar el paradigma científico hacia un paradigma global, holístico, y que él piensa que tiene que definirse y utilizarse el concepto de ecología. ¿Por qué? Porque ecología significa enraizamiento con la naturaleza, reconocimiento de las leyes de la naturaleza y la unión, como dice Gamogan, de la cultura y la naturaleza en el caso del mamífero humano. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros hemos estado trabajando décadas ya, son más de 3 décadas, que siguiendo la tradición de Reich, en su parte de intervención psicosocial, comenzamos a trabajar junto con la psicoterapia y la clínica la prevención de la psicoterapia y la clínica, es decir, la prevención de la psicopatología en Valencia, concretamente, colaborando con grupos como Acuario, que también empezaba en aquella época dentro de los partos naturales, con Le Boyer en Francia, con Michel Oden en Francia, con la gente que en los años 80 empezaba a dinamizar y a movilizar lo que era una corriente que el movimiento BIT plantea desde una forma experiencial y vital, que es queremos recuperar el instinto. ¿Vale? Entonces ese discurso BIT, ese discurso, ese llamamiento un poco de esa nueva cultura, de ese cambio social que hubo a nivel mundial en los años 70, pasa también a la crianza y a la educación. Y nosotros, trabajando en clínica, nos ponemos a trabajar también en intervención preventiva. ¿Desde qué óptica? Desde la posibilidad de plantear cambios radicales en la forma de percibir la realidad y, por lo tanto, de poder tener un carácter más flexible el adulto, y para ello teníamos que crear atmósferas y relaciones desde el principio de nuestra vida, es decir, desde la vida intrauterina. El secreto para llegar a una personalidad con tolerancia, flexibilidad y, por tanto, con unos valores ecológicos está en cuidar las relaciones que se establecen desde la vida intrauterina y que acompañan el proceso de maduración y de crecimiento del mamífero humano. Desde la vida intrauterina, repito, hasta la adolescencia. Entonces, trabajando en esa línea, entrando en contacto con estos pensadores y con esta visión de paradigma, de nuevos paradigmas, cuando yo planteo este término, ecología de los sistemas humanos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de trabajar la ecología y el paradigma ecológico, distintas disciplinas, pero en aquella época no había todavía un espacio donde abordar de una forma ecológica la crianza e incluso la educación en general. Vale, Xavier, entonces, para que vayamos como ordenando, ¿no? Vosotros es una escuela de psicoterapia que trabajáis con clínica, pero veis también la necesidad de, antes de llegar a hacer el tratar al adulto con toda la dificultad que va teniendo,
el de hacer un abordaje desde la prevención, ¿no? Surge desde aquí esta necesidad. Claro, Y desde es que aquí... surge desde la lógica de la causalidad. Es decir, si sabemos cuáles son las causas de la patología, vamos a prevenirla. Desde el punto de vista emocional, psíquico y psicosomático. No estamos hablando de vacunas o de, no sé, erradicar o de hacer aguas buenas, digamos, aguas potables. Estamos hablando de salud psicosomática. Vais viendo a través de la clínica que el origen del sufrimiento y las dificultades en el adulto están desde el inicio de la vida, ya desde la concepción, como dices tú, en todo un desarrollo que va desde la concepción hasta la adolescencia. Entonces ponéis como una parte de vuestro trabajo, ¿no? Una parte de vuestro trabajo en la escuela de la STER en prevenir ese sufrimiento y dificultades del adulto y las veis desde el inicio de la vida, ¿no? Y es aquí donde tú, ¿no? Aplicando todas estas leyes de estos conocimientos de ecología, creas la disciplina, el proyecto de ecología de sistemas humanos con este foco. Exacto. Poner la prevención del sufrimiento humano para poner las bases para crear una sociedad humana con los valores propios de lo humano, ¿no? Que sí, para contribuir, es decir, que esto es una parcela de todo un saber general, que por eso hablamos del paradigma de la ecología global. Entonces, esa parcela, que es nuestra especialidad, es la que aportamos junto con otras disciplinas científicas, junto con los ecologistas que trabajan más en la línea de recuperar el planeta a nivel geofísico, a nivel de cambios en la vida cotidiana, de reciclaje, de sostenibilidad, de científicos que hablan de la biología de otra manera. Nosotros aportamos esa parcela. Bueno, una parcela en prevención para cuidar, ¿no? El desarrollo del ser humano desde el inicio. Exacto. Es aquí cuando también me gustaría que explicaras un poquito, porque es una escuela no formada de psicólogos solos, sino de diferentes profesionales que están presentes en la vida del ser humano en este desarrollo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me he formado en esta disciplina, ¿para qué? Para cuidar la vida desde este inicio, porque yo soy comadrona y estoy cuidando la vida desde esta línea con el objetivo eso, ¿no? de cuidar las cualidades del humano en este proceso en el que yo acompaño a la mamá, al papá y al bebé. Pero hay muchos más compañeros en la escuela que están en el momento de posparto, ¿no? Trabajando con las mamás en toda esa parte del primer año. También hay luego en el siguiente sistema, ¿no? Estamos trabajando con el sistema familiar, pero luego aparece el sistema educativo, cómo tiene que ser un desarrollo funcional en ese espacio educativo, ¿no? Y sigue, ¿no? También hasta la adolescencia estamos con compañeros trabajando, ¿no? Por tanto, ¿puedes explicar un poquito quién conforma la STER? Pues como tú has dicho, es un equipo interdisciplinar. En realidad, la Escuela Española de Psicoterapia Reichiana es una escuela de formación. ¿Pero en qué formamos? Parece que sea de psicoterapia, pero es una cuestión de nombre. Fue una escuela clínica, pero que esa escuela clínica, siendo coherente con la visión clínica biopsicosocial de Reich y de otros psicoanalistas, la corriente más clásica, más actual, pues nos planteamos también la necesidad de prevenir la patología. Entonces, dentro de la clínica nos colocamos junto con otros profesionales de la salud primaria a trabajar en prevención. Entonces, creamos equipo interdisciplinar, con lo cual poco a poco vamos también aprendiendo en la práctica y corroborando las hipótesis de algunos autores, y eso nos lleva a poder tener la base para poder formar a partir de un momento, poder transmitir nuestros conocimientos, nuestra experiencia y la teoría que va surgiendo. Hay unos libros que se van publicando, unas revistas y unos artículos que se van publicando, y empieza la formación de la intervención preventiva y psicosocial dentro de la escuela. No solo de clínica, sino también de intervención preventiva. Sí, sí, que es una formación en especialistas en ecología de sistemas humanos, claro, que es el apartado que es prevención y en el que aparecemos diferentes profesionales, profesores. Exactamente. Con lo cual se da pie a que entraran más personas dentro del colectivo, que no fuéramos solamente gente del campo de la salud en general, sino también educadores, matronas, personas que trabajan en asistencia social, en fin, todo lo que implica el mundo de las relaciones humanas, sobre todo trabajando crianza y sistemas humanos. Incluso yo creo que también se podrían abordar como también empresas, ¿no? Como sistema también, sí, ¿no? Especialistas de prevención en cuanto a las relaciones y todo esto que aprendemos en la formación.
Claro, como digo, esto es un proyecto muy amplio que necesita el trabajo de muchos profesionales y una de las dinámicas que se está investigando, así como hay otras cosas que ya tenemos un marco teórico más claro porque la experiencia es mayor, pues esto está más en líneas de investigación, la posibilidad de aplicar ciertos principios de la ecología del sistema, ciertas leyes al campo de las relaciones Genial. interpersonales entre empresas, en organizaciones, en grupos humanos en general, que ya es una prevención secundaria y es una intervención psicosocial más que una intervención preventiva primaria. Vale, esto es muy interesante porque nosotros ponemos foco sobre todo, ¿no? Por ahora, como dices, está como muy enfocado hasta el desarrollo del ser humano, hasta la adolescencia, pero hay una posibilidad de campo maravillosa de poder también hacer prevención en ese otro, ¿no? Cuando el yo se gesta, bueno, se crea el yo social y que necesita de un modelo social para desarrollarse de forma saludable, ¿no? Que sería todo como un campo. Claro. Xavier, ahora yo quería enfocarme un poquito, la gente que, bueno, las mamás que yo acompaño y las familias, quería enfocar y también a profesionales que, como algunas que me acompañan para ampliar un poquito, poner el foco en esta parte de cuidado de la vida desde esta mirada, abordaje en este inicio, ¿no? Yo cuando era comadrona, bueno, desde que empecé, el conocer vuestro abordaje fue como un punto de inflexión clave y que cambió totalmente mi mirada de entender el parto, al bebé, al sistema de la familia y bueno, todo. Y hay unos aspectos que yo quiero que podamos comentar que para mí fueron como muy impactantes de un modelo del que venía anterior, que fue como una idealización del parto del que venía yo, ¿no? Desde un lugar, pues como dices tú, ¿no? Los grandes pioneros que nos hablaron del potencial de la mujer, Le Boyer, Michel Odell. Y claro, era como un punto en el que yo era, pues podemos, el potencial de la mujer, y ahí estamos, claro. Pero desde ese lugar yo jamás pensé que podía trabajar en prevención, porque pensaba que todo estaba bien en la mujer para poder hacerlo. Entonces, este es uno de los puntos para mí muy claves, el que me abristeis como una puerta de conocimiento muy distinta, este punto de entender que puede haber dificultades. O sea, si yo no me abro a entender en mi conciencia que puede haber dificultades en una mujer y entenderlas, jamás puedo poner el foco en prevenir y en trabajar junto a la mujer todo ese proceso, ¿no? Entonces, este es un punto. Otro punto es la mirada al bebé, ¿no? Que parece como que todo era como un determinismo hacia el parto, desde el lugar que yo estaba hasta que llegué a esta escuela, ¿no? Un determinismo de que todo era el parto. Desde el parto todo pasa, ¿no? Es como si hay un buen parto, el bebé todo está bien, y si hay un buen parto, el bebé ya traumatizado para toda la vida. Entonces, hay unos puntos muy claves para mí y conceptos que me gustaría que abordaras tú desde ti, que son la continuidad, que a mí me abrió este abordaje, que todo es un continuum y todo empieza desde la concepción y que vamos cuidando esa vida que se está gestando, pero además con un abordaje un poquito más amplio que la psicología perinatal, porque incluye la individualidad del cuerpo, donde está incluso el sistema, ¿no? Va como incluyéndolo todo. Y luego, otro es el continuum, la posibilidad de haber resistencias y verlas, trabajando desde la individualidad de cada mujer y poniendo foco en prepararla para que estas resistencias no hagan un pulso, ¿no? En el potencial, porque sí que vemos, y la realidad era la que yo vivía, era que había partos que no iban por mucho amor, por mucho cuidado y que me faltaban un montón de herramientas para poder entender qué le pasaba, ¿no? A esta mujer y poder ayudarla a que el pulso, ¿no? El potencial de la vida surgiera, porque yo sí que veía mujeres que decían, pero a ver, un primero, con miedo. Me con voy la a perder cultura... con tantas cosas. Me voy a perder, Bueno, hasta ya no sé qué responderte. vale, pero Pues esto es vamos por importante, partes. Xavier. Sí, sí. Háblanos de No, esto. es que hay muchas cosas que has dicho que ya son muy importantes. Entonces vamos a centrarnos en algunas de ellas poco a poco. Vale, quiero Porque que estás nos diciendo centremos cosas fundamentales. en esto, ¿vale? Porque yo veía a estas mujeres que parían rapidísimo, con miedo, con cultura, igual que yo, y digo, pero a ver, aquí pasa algo. ¿Qué es lo que pasa, Xavier? Estos A puntos, ver, elementos tan importantes que introducís. sí. Bueno, primero decir que realmente todo este proyecto, todos estos años, y ya digo, son más de 30 años trabajando en esta dinámica, se ha debido y estamos aprendiendo y hemos aprendido gracias a la colaboración de distintos profesionales. Entre ellos, pues, gente pionera, como Cristina Aznar, que fue una de las obstetras que empezaron a atreverse, primero en Mallorca y después en el País Vasco, a atender a las mujeres en el parto
cuando eso todavía prácticamente estaba prohibido, estoy hablando de los años 80, ¿vale? Y entra en contacto conmigo y empezamos a colaborar y ya empieza a formarse. Hay una particularidad, es un ejemplo de otras personas que hay, y que han contribuido a todo esto. Entonces hay una particularidad, que es la mirada que tenemos a nivel global y social, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a pensar que las cosas son como lo que vemos y que se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, el tema de la voluntad y de la posibilidad de hacer en base a esa voluntad. Vale. Bueno, eso forma parte de nuestro narcisismo social. Es decir, el principio sería partir de la base de, bueno, como soy una persona y soy un ser humano y tengo una serie de posibilidades y de capacidades, pues puedo hacer un montón de cosas. Pues no, tienes posibilidades, pero hay muchas cosas que no puedes hacer. Y si no, pues no existiría la enfermedad, no existiría la depresión, no existiría, pues, no sé, los estados de ánimo determinados, no existiría la violencia de género, no existirían las guerras, no existiría. Entonces hay que asumir, y eso es importantísimo, hay que asumir y el punto de partida, que es el ser humano, es el único animal, el único ser vivo que no solamente ha paralizado sus potencialidades y su proceso en la naturaleza, sino que ha destruido y está destruyendo el resto. Por tanto, tenemos que ser lo suficientemente humildes a todos los niveles como para decir, algo pasa, algo ha fallado, algo está fallando, que no nos hace ver la contradicción entre lo que podemos ser y lo que en la práctica somos. Vale. Está lo macrocósmico, está la visión global, como he dicho, he puesto el ejemplo de las guerras y de la violencia organizada, que hay muchísima y la ha habido, y no digamos todo lo que ha creado la sociedad patriarcal, la organización de una sociedad concreta de siglos y siglos basados en una represión de afectos, en una represión sexual, que si eso lo aceptamos, no podemos al mismo tiempo aceptar que una mujer pueda parir sin más, naturalmente, como una nativa que ha estado toda su vida sin contacto con esa sociedad patriarcal. Todo tiene consecuencias. Entonces, esa realidad tan básica tenemos que introyectarla y asumirla. Es decir, vamos a ver, seamos coherentes. No podemos estar cuestionando y afirmando que hemos sido esclavos y consecuencia de una sociedad patriarcal y al mismo tiempo decir que podemos ser libres, que podemos ser autónomos, que tenemos poder para gestionar nuestra realidad, tenemos poder para parir, tenemos poder para amamantar, tenemos poder para tener placer sexual. No, no es real. Tenemos límites. Y esos límites, cada cual, en base a su mochila, a su historia y a la sociedad que hemos vivido durante siglos y siglos, llevamos a cuestas. Es decir, es que todos estamos ahí implicados y todas tenemos los límites. En cada circunstancia lo tenemos que ver. Los vemos nosotros en la psicopatología todos los días, en el sufrimiento emocional que tenemos todos y todas. Lo estamos viendo en la pandemia, el sufrimiento que estamos viviendo todos y todas. Que si pudiéramos, estaríamos todos felices y contentos. Bueno, y si pudiera, todas las mujeres parirían fluidamente y no tendríamos que necesitar medicación. No es así. No es así. Llevado al terreno tuyo, es tú, como muchísimas matronas, muchísimos especialistas, ¿qué ocurre? Que tú te arriesgas, tienes la valentía de salir del modelo mecanicista en el cual, claro, no tiene por qué ocurrir casi nada extraño, porque está todo controlado y mecanizado en base a un modelo único por el que tú tienes que pasar, en este caso la mujer, y no solo la mujer, también el compañero, es decir, el sistema familiar, ante una experiencia vital como es el parto, y claro, eso es una manera, no tiene nada que ver con lo que tú estás planteando, que es el arriesgar a entrar en la experiencia natural. Es como el morir, es decir, a ver, uno puede morir en la UCI y está todo controlado, llega un momento que se muere y punto. A encontrarse con lo que es la experiencia de la muerte, una experiencia en la que no tenga que aparecer esa violencia y esa soledad. Un parto en el que hay una atmósfera, hay un acompañamiento, hay una recuperación del instinto. Pero eso tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una dinámica en la que ya dejamos el control y pasamos a lo espontáneo. Y en lo espontáneo va a aparecer el límite. Va a aparecer nuestra corriente, nuestra tendencia disfuncional, nuestra tendencia a contradecir el conocimiento del instinto.
Y eso lo llevamos en el cuerpo, está implícito en el cuerpo. Y no podemos decir, vamos a ver, si la mujer habéis sufrido siglos y siglos de represión machista, si habéis sido objeto de esas cosas que se os ponían en la cadera para no poder follar cuando se iba la gente por ahí, ¿cómo se llaman esas cosas de hierro que se ponen ahí con candados? Eso es real. Bueno, eso de hace mucho. No, mucho no. En relación a la humanidad hace 2 siglos o 3 o 4, Bueno, cuidado. ¿Cómo vais a poder de pronto abrir la pelvis y dejar fluir la energía, la sexualidad, el placer y traer un hijo al mundo? Naturalmente. No es posible. Bueno, hay algunas que lo hacen fácil, que también era uno de mis grandes conflictos. Vale, claro, algunas, pero tenemos que partir de la dificultad, no tenemos que partir del potencial. Para ser realistas tenemos que partir de la dificultad, porque esa es la prevención. La prevención es, vamos a ponernos en la peor de las situaciones para prevenir las situaciones negativas. Porque en lo positivo no hay que prevenirlo. Bienvenido sea. Entonces, esa es la mirada que tú vas viendo en la escuela y que te va haciendo cambiar la percepción. Acompañado de que también cambia la percepción tu trabajo personal. La alternativa que damos nosotros a los profesionales es decir, vamos a mirarnos también nosotros. Vamos a ver nuestros límites, porque si ampliamos nuestra percepción, también vamos a ver el trabajo nuestro oficio y nuestra vida de otra manera. Sí. Vale, Xavier, pero claro, si entendiendo un poco también dices, hay que partir desde la dificultad, bueno, desde el límite, pero claro, el modelo el del sistema también parte de que puede haber riesgos ahí. Pero los controla de una manera mecánica. Claro. Incluso te adelanta el parto con una cesárea ya controlada. Claro, pero bueno, no siempre, pero cuenta ya también con que puede haber, y yo también ahora tengo una percepción más amplia de que pueden aparecer resistencias, pero sigo confiando en el potencial también de la mujer, porque lo vivo cada día en los partos. Pero a mí lo que me ha ayudado sobre todo es a entender de dónde pueden venir esas resistencias, el poder detectarlas, el prevenirlas. Bueno, claro, esa es la segunda parte. La segunda parte es que tenemos la fortuna, o por lo menos el proyecto, y ahí entramos todos y todas, de ir investigando y de ir poniendo medios que recuperemos esa capacidad. Que la tenemos. La tenemos, exactamente. O sea, que no es solo partir de eso. Claro, yo creo que no es partir de la dificultad o tenerla en cuenta como primero. Es ampliar en que puede estar todo. Puede. Y ya iremos viendo. Si partes de la dificultad, estás partiendo de que hay potencialidad. Porque si no, no hay dificultad. ¿Entiendes? Si solo hay potencialidad, no hay dificultad. Si hay dificultad, no estás negando la potencialidad. Exactamente, es como ampliar, ¿no?, la posibilidad de estas resistencias, el trabajarlas, el conocerlas, de dónde viene la historia, además trabajar individualmente, porque cada mujer es un mundo, porque también influye cómo se coloca la pareja, cómo están juntos, de dónde viene ese bebé y desde qué ha surgido, y todo una complejidad, ¿no? Ha sido esto sobre todo a mí lo que me ha ampliado como la mirada y empezar a trabajar de una forma muy individual con la mujer, trabajando con ella, pero sí que es cierto que yo veo desde este abordaje cómo la mujer va tomando conciencia, se va preparando y además a una experiencia más de abandono, de dejarse llevar, no tanto desde ese lugar de yo puedo y de estar conectada con esa experiencia, ¿no? Porque a veces, bueno, mi experiencia personal fue que iba como, esto es parir y todas podemos y aquí... Y igual no hay ni dolor, ni lo disfruto, y la verdad que fue una experiencia que fue impactante para mí, sí que la pude tener en casa, pero que realmente dije, a ver, me habían prometido, ¿no?, que pariendo en casa todo estaba bien, que la experiencia era maravillosa y que el bebé estaba todo bien, y no fue así, ¿no? Ojalá Xavier hubiera tenido profesionales que me hubieran acompañado, me hubieran ayudado a tener herramientas para poder sentir esa experiencia, estar conectada, haber ayudado a mi pareja a saber ayudarse, colocarse en su lugar, ¿no? Y poder vivir una experiencia mucho más plena y además transformadora, porque realmente la viví, claro, sí, pero parir solo no es vivir la experiencia totalmente, ni entender qué está pasando, ni poder entregarme a mi bebé después, o sea, es parir, pero hay mucho más, ¿no?, ahí que hay que ayudar a las mamás a poner conciencia y a poder vivir la experiencia desde la plenitud. Y sobre todo, Xavier, yo lo que estoy comprobando es qué maravilloso es el trabajo preventivo por ese después, ¿no?
cómo comprobamos en la escuela, comentamos mucho en los seminarios, cómo yo no veo crisis posparto, ¿no? Es como que todo ese trabajo preventivo favorece que mamá, más allá de cómo haya sido el parto, que intentamos que sea el máximo posible del potencial y que esté, más allá de todo, la mamá está bien con su bebé. Y esto es que no podemos perder este foco, claro, porque la vida va a surgir de ahí. ¿Y por qué? Porque has añadido tú un término muy importante que no lo ponemos nosotros, lo puso una antropóloga, de continuum, ¿vale? Es decir, el proceso madurativo, el proceso de desarrollo, como decía un premio Nobel, ¿no? Decía que era un proceso. La vida es un proceso, significa que hay evolución. ¿Y esa evolución de qué depende? No es algo que venga cuadriculado y que se produzca de forma inmediata. No somos robots. ¿De qué depende? Somos mamíferos. Eso lo recuerda Michel Odell muy bien. Somos mamíferos significa que tenemos que establecer relaciones, campo relacional, atmósferas. Y esas atmósferas relacionales son las que van a permitir que haya una integración de funciones psicosomáticas en el ser humano, que vaya adquiriendo ¿qué? Su capacidad de ser persona, ni más ni menos. Pero es que eso es mucho. Y para eso no podemos quedarnos solamente en un embarazo que tenga condiciones, o en un parto en casa, o incluso en una lactancia determinada, ¿no? Porque luego vienen otros problemas, viene la entrada en lo social, viene la influencia del monstruo de la comunicación, viene la influencia de las otras casas a donde van mis hijos y mis hijas, o con los otros niños y niñas, viene el trauma de encontrarse una niña o un niño con toda su espontaneidad, ir a besar a otro niño o a esa niña, y de pronto esa niña, ese niño, ser quienes dicen, no seas guarro, con 4, 5, 6 años. Y eso ocurre. Y no se dice, porque los niños no lo dicen, pero lo vemos. O algún papá o una mamá, que con los juegos sexuales sigue ocurriendo a día de hoy, siglo XXI. En un TEDx yo hablé de la represión sexual en el siglo XXI hace años. Y sigue pasando, donde los niños jugando, las niñas jugando, y llegan el papá o la mamá de turno y decir, oye, eso no, ¿qué hacéis? Incluso entrar en la paranoia de que eso puede ser, está siendo un abuso sexual o un acoso sexual. Es decir, a ver, vamos a hacer... Bueno, entonces, el tema que estoy planteando es que tenemos que cuidar al mamífero humano, al pequeño mamífero y a la pequeña mamífera humana desde el principio, pero no pensar que con una variable lo tenemos resuelto. Y ahí vamos a la visión de la complejidad del Gambogán. Y la vida, cada fenómeno se debe a muchas variables. Y esa es la dificultad que tenemos en la intervención psicosocial y en general en la salud del ser humano. La salud del ser humano, hay tantas variables en juego y siempre, claro, nuestra percepción mecánica limitada nos lleva a buscar una. Una, sí. Bueno, lo que... Una básica, luego. Entonces, claro, en tu experiencia y tu trabajo yo creo que es fundamental introducir estas leyes. Y otra cosa que has dicho, introducir al sistema. Sí, la experiencia del embarazo, la experiencia del parto, evidentemente hay un protagonista principal, igual que en un espacio escolar, el protagonista principal puede ser el maestro o la maestra, pero no está aislado. Lo que está haciendo el maestro o la maestra es con el niño tiene que ver con otras muchas variables. En un embarazo y un parto también, como tú has dicho, el posparto. ¿Qué pasa con la pareja? Si es que hay pareja. Y si no hay pareja, ¿qué hay alrededor de esa mamá? ¿Qué pasa con el ecosistema? ¿Qué pasa durante el embarazo simplemente con el hecho de estar trabajando rodeado de ordenadores hoy en día o de teléfonos? Pues es una variable nueva del siglo XXI que tenemos que incluir. No solamente podemos hablar de conflictos emocionales. Los ordenadores y los teléfonos repercuten directamente. No hay placenta que salve las radiaciones de los embriones y de los fetos. Todo eso sin duda, la ecología de sistemas humanos ha incluido todas esas variables y complejidad, y lo que muestras también con todo lo que expresas, Javier, es la falta de conocimiento, yo creo, lo que, como dices, estos padres que luego hacemos cosas automáticas, que no lo hacemos con ninguna intención ni maldad, sino que es como cosas aprendidas. Es lo que podemos hacer también. Claro. Pero bueno, realmente lo que falta es poder expandir el conocimiento, el poder expandir conciencia, porque la gente es capaz de integrar cuando llega, ¿no? Pero claro, cuando solo estamos con
único como pensamiento, ¿no? Como decías tú, único, pues es difícil. Hay una cosa que quería para acabar, Xavier, porque hay muchas mamás para mí que creo que les ha influido mal este determinismo, ¿no? del parto, ¿no? Una cesárea ya está todo mal porque no han podido parir, ¿no? Hay mamás que algunas veces han tenido una dificultad y que gracias a la cesárea le tienen a su bebé en este mundo ahora porque realmente había algo y son necesarias. Otra cosa es otro tema de hablar de otros modelos Sí, sí. que es un negocio y todo eso. No estoy hablando de eso, ¿no? Cuando es algo necesario, realmente, si no hay un abordaje preventivo y les explicas y les abres la conciencia, viven realmente... yo he vivido experiencias de segundos que han vivido un trauma, pensando que han hecho algo, una culpabilización, y al final eso hace que no esté presente con su bebé y que no se puedan unir, Claro, ¿no? claro. Entonces, hay un concepto, la compensación, ¿no? Estas herramientas que yo luego quise aprender como bueno, formándome más todavía, estas herramientas para que hay compensación. Es posible, se puede Esto, recuperar el vínculo con técnicas y esto hay que decírselo a las mamás. exacto, esto O es muy sea, es importante un porque proceso. esto es muy importante porque es la segunda parte. Igual que estamos admitiendo las dificultades, también tenemos que reconocer que se pueden superar esas dificultades Claro. con una serie de herramientas que no son tan complicadas y que los mismos padres pueden hacer y que Sí, en el propio sistema familiar podemos desarrollar. con las que yo Muy trabajo simples. con ellos. Y eso es lo que yo en un momento determinado definí como teoría de la compensación. ¿Por qué? Porque en realidad no es ningún drama, en el sentido trágico del término, el que, como tú has dicho, una cesárea. Bueno, pues sí, si viene y no puede ser de otra manera, pues cesárea. Pero claro, no, lo que no es lo mismo es una cesárea en la que haya, a continuación de la cesárea, una separación de la piel y del cuerpo del bebé, en el que no haya una incorporación de la figura del compañero, de la compañera, de la mamá, a estar ahí presente, el que en el fondo, el evitar completamente lo que es la atmósfera relacional y ecológica. Ese es el drama, porque eso sí que puede tener más consecuencias, pero una cesárea se recupera, es decir, el proceso, las consecuencias que puede tener una cesárea en la integración psicosomática, llamémosle el shock que puede vivir, ¿no? O la falta de vivencia de un bebé en esa experiencia, o la experiencia de la mamá que no ha vivido un parto natural, se resuelve después con muy poco tiempo y con muy pocas herramientas. Por ejemplo, bueno, ya si quieres hablamos otro día de las técnicas y de las Sí, cosas. sí, sí, ya hablaremos Bueno, porque eso no cuenta, pero sí que quería quedarme para finalizar porque ya se va llegando la hora, ¿no? de este mensaje a todas las mamás también, ¿no? De que hay una posibilidad de compensación que realmente no solo que a veces se puede compensar rápidamente, como dices, si el lugar y la atmósfera lo permite, pero también se puede hacer un abordaje con ese proceso. Incluso a claro, veces si el bebé tiene que estar en una incubadora durante un tiempo, también hay herramientas para los ayudar hay, a la los mamá, hay. para ir compensando y que eso. Pero está claro que lo que hay que tener en cuenta y tener conocimiento de que eso es importante, pero no como para determinar y generalizar que eso va a ser un trauma, sino para conocerlo, para poder abordar desde la prevención, ¿no? Y trabajar en compensación. Exactamente. Esa es la lógica de intervención preventiva. El antes, evitar la dificultad, y una vez está la dificultad, recuperar el potencial de esa posibilidad para que no se vayan acumulando variables que vayan influyendo determinantemente en lo que va a ser una organización de la personalidad. Y Y bueno, el que objetivo... pueda ser una organización de la personalidad con una percepción y una conciencia ecológica y de ser humano, o una atmósferas que van posibilitando, ocasionando estructuras de personalidad que en el fondo tienen una violencia interior, un sufrimiento interior que que antes o después va a aparecer y que va a generar pues muchos conflictos, ¿no? Como generan a nivel social y a nivel mundial. Entonces la conciencia ecológica tiene que ir unida a la conciencia relacional. Es decir, la Sí, sí, relación, sí. y entonces la percepción del mundo va a cambiar. Querer transformar el mundo sin esa conciencia es muy complicado. No, oh, perdón. Nos vamos a quedar aquí con este mensaje que quiero positivo, porque hay Muy que bien. cerrar, de que la posibilidad es la prevención, ¿no? La compensación ahí, y con el objetivo que tiene al fin y al cabo la ecología de sistemas humanos y la prevención, que es cuidar la vida
el que tenga toda su potencialidad para que pueda desarrollarse una sociedad con seres humanos más acordes a su identidad como humano y que puedan crear una sociedad más humana, con empatía, con contacto, en que nos podamos ver, que colaboremos y cuidamos de este planeta, ¿no? Este es el objetivo al final más importante, ¿no? Para mí, Pues sí, desde este abordaje, desde el que trabajo. Y con esto, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo aquí, que ya es tarde. Además, yo tengo una mamá que me está llamando porque este es mi trabajo. muy bien. Tengo que irme a un parto, así que, bueno, un placer, Xavier. Seguiremos compartiendo. Ahora me gustaría que todos nuestros reflexiones y, bueno, yo mis cosas que he ido teniendo los podamos también desplazar aquí para ir, compartiendo todas estas inquietudes y este maravilloso conocimiento que aportáis. Desde luego, yo estoy muy feliz de pertenecer Y que a la las escuela y de personas, trabajar. que las personas que nos están viendo, pues que puedan también contribuir luego en el foro o en el chat o lo que haya, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Blanca, por la Nada, invitación un placer y mucho tenerte. ánimo, Seguiremos ánimo y y a con seguir nuestros... trabajando. Chao, chao a todos. Siento la Besos. tardanza del directo, pero ya en la siguiente ya no nos pasará. Ya hemos aprendido. Vale. Venga, un abrazo fuerte. Chao. 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 Ahora no sabemos terminar. Sí, sí, sí.